Padre del cielo, queremos en esta hora tener la autoridad moral y la autoridad espiritual de hablar de este tema para bendición de nuestras vidas. Bendice nuestros padres, bendícenos a nosotros como padres y bendice a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. El texto que he escogido en esta hora de estudio está en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 5, versículo 12. El texto dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas de los judíos, las tradiciones, las costumbres, las parábolas, las leyendas, las historias. Y en el Talmud hay una frase que presenta cuando toma el mandamiento, el quinto mandamiento, porque los judíos no toman los dos mandamientos o las dos tablas como las tomamos nosotros. Nosotros decimos del 1 al 4 es la relación con Dios y del 5 al 10 es la relación del hombre con el hombre, empezando con el prójimo más cercano, que es mi padre o mi madre. Pero ellos toman los 5 mandamientos como si fuera una relación de Dios y yo. Y toma el pensamiento cuando dice honra a tu padre y a tu madre, y ellos enseñan y dicen que hay 3 socios en la formación de una persona. Cuando se traduce al español dice: hay 3 socios en la formación de un niño, de un joven: el padre, la madre y Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Luego, nosotros lo conocemos como el Pentateuco. El pueblo judío lo conoce como la Torá. El Pentateuco tiene 613 mandatos, ordenanzas, preceptos, estatutos y mandamientos. De esos 613, los 10 mandamientos son los considerados como tales mandamientos y dados por Dios. Cuando nosotros estamos leyendo los mandamientos, hermanos, y llegamos y dice: honra a tu padre y a tu madre, lo hacemos de una manera mecánica. Y ha llegado el punto donde empezamos a reflexionar en esta hora: ¿qué peso y qué sentido le doy a ese mandamiento referente a mis padres, referente a mis hijos? ¿Cómo ha sido mi comportamiento de hijo hacia mis padres? Muchos hijos han hecho llorar a sus padres. Y hay una frase que dice que todo el que es mal hijo tiende a ser ¿qué cosa? Mal padre. Para cuando un hijo cree que su padre tenía razón, este ya tiene un hijo que no está de acuerdo con él. La conducción del niño dice que el niño antes de los 7 años, el padre es Dios para él. ¿Me hago entender? En los primeros 7 años, mi ejemplo es el ejemplo de Dios, y el niño no me ve como padre, sino me ve como la voz de Dios. Y hay varios versículos que yo quiero tomar en esta hora. Deuteronomio 5:16 vuelve a repetir y dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios le ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo no sé la condición de sus padres, si viven juntos, si no viven juntos, si son el modelo o no son el modelo.
Dios dejó prerrogativas hacia los padres y dejó prerrogativas hacia los hijos. Éxodo capítulo 21, versículo 15 al 17. Miren cómo en el pueblo de Israel, y esto está como un precepto, pero está dado como un mandamiento. Deuteronomio dice en el versículo 15: el que hiere a su padre o a su madre, ¿qué sucederá con él? ¿Cómo? ¿Ustedes creen, hermanos? Finalmente, deshonrar a Dios es grave y lo lleva a uno a la muerte. Pero dice, el que hiriere a un padre o a una madre, definitivo, morirá. Yo conocí casos, hermanos, de hijos que levantaban mano contra sus padres. Versículo 16, para seguir la continuidad del pensamiento, dice: asimismo el que robare a una persona y le vendiere o se hallare en sus manos, morirá. Pero el versículo 17 dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué cosa? Miren, quizás algunos conozcan la idea, yo no voy a mirar a nadie. Alguien me contaba que una jovencita, hija de un misionero, decía: mi padre es un grosería. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Esta niña, hasta la última información que tengo, parece que a todo momento se parara en palos secos. Todo lo que hace, ¿qué sucede? Le sale mal. Es la deshonra, es la vergüenza de su casa. Pero ella se tomó en un momento, porque su padre la corregía o en fin, maldecirlo delante de nuestros hijos. Cuando yo tomo el libro de Efesios capítulo 6, versículo 2 y 3, el Nuevo Testamento hace referencia, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Yo lo he repetido, lo vuelvo a decir hoy. Pastor, mi madre murió, yo voy a ir a la ceremonia. Terminada la ceremonia, yo quiero que usted me permita, allí en el cementerio, yo le voy a llevar mariachis, porque es lo último que voy a hacer por ella. Música, y le voy a llevar 10 ramos, 15 ramos. ¿Eso es honra? Y entonces, después de decir la frase que decimos cuando estamos frente al sepulcro: por cuanto así lo quiso Dios, que nuestra hermana Julana de tal descansara en la paz del Señor, nosotros le damos cristiana sepultura. El polvo vuelve al polvo donde fue tomado, y entonces terminamos y suelta un mariachi. Yo no cambiaría una madre ni por 1000 puñados de oro. Las bendiciones del cariño de una madre, y dele y dele. Mis apreciados, yo no quiero ser el torturador, y pienso que hoy tengo cierta autoridad. ¿Por qué? Porque me ha correspondido lidiar con mis padres, y lo hago con gozo, con alegría. Tenemos discusiones. Cuando yo era joven y mi madre me regañaba y me hablaba fuerte, y en fin, porque pues uno también se lo busca, ¿no? Y pues hay cosas que uno, como dicen, ¿no? Lo que se hereda no se hurta, ¿no? Yo le citaba un párrafo que está en el libro de Hogar Cristiano, que dice: padres, debéis tener paciencia con vuestros hijos, finalmente ellos heredaron vuestro propio carácter. Y entonces mi madre se retenía, ¿no? Pero yo no tenía hijos. Y un día en vacaciones, cuando estaba regañando a mis hijos, ella dijo: mi hijo, yo no tengo casi memoria, recuérdeme el párrafo que usted me leía. Hijos o padres, debéis tener paciencia con vuestros hijos, ellos heredaron vuestro propio carácter. Segunda Timoteo capítulo 3, del 1 al 5, habla de la dificultad de los hombres en los últimos días.
Y entonces dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y la parte que quiero tomar allí dice, desobedientes, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los padres. Desobedientes a los padres. No hay peor cosa que un buen sermón seguido de un mal ejemplo. Se necesita ser buen padre para tener buenos hijos. Y yo quiero ir de manera rápida en 10 puntos. ¿Cómo ser un buen padre? Yo no puedo exigir lo que yo no doy. Les voy a colocar un ejemplo. El ejemplo es negativo y es real. Cuando yo era niño, no hace mucho, yo veía que entre las cosas que tenía mi padre y sus cosas que hacía, tenía una navaja muy bonita, tenía un cuchillo bien afilado, tenía una peinilla bien afiladita, pues cosas del campo, ¿no? Cosas del campo. Pero yo veía que cargaba el cuchillo y cargaba su navaja. Y entonces yo quise también tener lo mismo. ¿Sí? Una navaja de esas suizas bonitas, yo también la quería tener. Pero como era muy costosa, entonces lo primero que yo tuve fue un cuchillito. Y yo lo afilaba, lo pulía, lo arreglaba y lo cargaba. Porque eso era lo que yo veía. Pues que lo cargaba, no era para problemas ni nada, sino se cargaba y con eso se pelaba una naranja, con eso se cortaba una cabullita, con eso se hacían cosas, ¿no? Pasados algún tiempo vi a uno de mis hijos, no digo quién para no meterme en líos, que alguien le dijo que quería traerle un presente de otro país y le dijo, ¿qué quiere que le lleve? Y él dijo, yo quiero que me traigan una navajita. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno como padre es el ejemplo, ¿me hago entender, hermanos? O sea, las cosas que nosotros hacemos, ese es el ejemplo. ¿Cómo debo ser yo para que mis hijos me amen, me honren, me respeten, para que se cumpla el mandamiento y ellos sean buenos hijos? Primer punto. Está en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 28. Padres, Efesios 5, 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Uno de los puntos para ser un buen padre es que el esposo y la esposa, ¿qué cosa? Se amen. Si mis hijos no ven que nosotros como padres nos amamos, ¿dónde está el punto? Si estamos creando un patrón, un modelo. Es más, ellos viven con nosotros y ven el trato. No quiere decir, hermanos, que no podamos tener una discusión. Claro. Para ser un buen padre yo debo ser un buen esposo, amar a mi esposa y la esposa debe amar a su esposo. Segundo punto, Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Eso significa, no cuenten con niños perfectos. Para yo ser un buen padre debo tener presente que mis hijos deben tener un margen de error. Deben tener un margen de error. No tenemos hijos perfectos y no debo desesperarlos buscando que sean maduros, sino que procuren crecer con alegría, sean niños felices en sus hogares. Punto número 3. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El punto quiere decir, disfrute a sus hijos. Para que mi hijo vea que yo soy un padre, que él puede admirar es que yo ame a mi esposa,
Una hija, que la hija vea que su madre ama a su esposo. Que aunque la norma no se baja, como dice el doctor Valenzuela en uno de sus libros, cuando yo era joven tenía 5 normas para criar hijos, 5 puntos para criar hijos. Hoy tengo 5 hijos y no sé de ninguna norma. Como que las cosas van cambiando y no sé. Debo disfrutar a mis hijos, disfrutarlos. La cantidad de tiempo que pasa con ellos indica lo importante que son para usted. El niño le pregunta un día a su padre: padre, ¿tú cuánto ganas por una hora de trabajo? Y el padre, cansado de un día, le dice: hijo, eso no te importa. ¿Acaso no tienes la comida, el vestido, el sustento? El niño se va triste a su cuarto, se acuesta. Pero el padre se queda pensándolo y va y le dice: hijo, perdóname, pues yo venía un poco alterado. Yo quiero decirte, yo me gano $10 por hora. Entonces el niño dice que mete su mano debajo de la almohada, saca unos billeticos, los cuenta y le dice a su padre: padre, véndeme una hora de su tiempo. La diferencia, porque uno dice, bueno, yo tomo los hijos, se levantan temprano, el uno va para la universidad, el otro para el colegio, nos vemos casi al mediodía con alguno, con otro nos vemos en la noche, duerme allá al lado y la vida sigue, y así pasa con la gran mayoría de nuestros hijos. ¿Cuándo sacamos tiempo para disfrutarlos y compartir? Eso lo va a reproducir a posterior. Punto 4, Proverbios 1:5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Nuestros hijos necesitan que se les escuche. Escuchar a nuestros hijos. Escuchar a nuestros hijos. Oír a nuestros hijos. ¿Qué piensan? Punto número 5. Primera de Timoteo 5:8. Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo debo proveer para mis hijos. Los hijos no pidieron venir a este mundo, yo debo proveer para ellos. Proveer en la vida espiritual, proveer en la vida material, proveer para sus gustos. Claro, Conducción del Niño dice que a nuestros hijos deben asignárseles responsabilidades, que aunque sean pequeñas, cumplan con responsabilidades en la casa. Ejemplo, lavar la loza. A mí me tocaba y a mis hijos también les toca. A mí no me gustaba y a mis hijos tampoco, pero deben hacerlo. ¿Qué más le vamos a hacer? No, o sea, esa es la tarea. ¿Nos toca lavar los baños? Sí. ¿En su casa también? A mí no me gustaba y me tocaba. Y a ellos como que no les gusta y les toca lavar el de ellos. Mis hermanos, asignar responsabilidad, debemos proveer. Si alguno no provee para los suyos, y quiero tomar un punto, hermano, referente a los materiales de estudio. A veces nos parece que el material de los niños, que vale 5, 10, 15 mil pesos, nos parece mucho dinero. Esa es nuestra responsabilidad. Punto número 6. Y vosotros padres, Efesios 6:4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Yo he conocido muchos métodos de disciplina y había un hermanito que tenía un método de disciplina bien raro. Ponía a sus hijos a hacer currucas y sacaba una olla de agua y era el niño: tome agua y haga currucas, tome agua y haga currucas, ¿no? Yo pensaba dentro de mí, él tenía un estilo a veces
pensaba que era de reforma, pero no, era un poco drástico. Sus hijos crecieron y ¿qué pasó? Se van, se van. Un día hicieron una brigada de oftalmológica en un pueblo donde trabajaba. Entonces el padre, que tenía alguna comodidad, trajo a sus hijos. Y la doctora que lo estaba examinando dijo que debía remitirlo aquí a la capital porque su hijo tenía un problema. Y él dijo, ¿yo de dónde? Como con 3 fincas, buen cacao, buenos cultivos, pero ¿yo de dónde, no? Entonces el hijo se quedó mirándome y me habló, dijo, mi papá es una porquería. Es más, mi papá debería ir a morirse para uno poder disfrutar. Mi papá es un desgraciado. Así, ¿no? La Biblia dice que no podemos hablar de nuestros padres, pero si yo no proveo para mis hijos, si los provoco a ira, digo, debo enseñarlos, debo estar con ellos. Primera de Crónicas 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Yo debo, punto número 7, enseñar a mis hijos a orar. Enseñar a los hijos a orar. Ore por los hijos. Ore por usted. Es el punto que sigue. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré. Ore por los hijos, pero también debe orar por quién. Padre, usted debe orar por usted mismo. Sea un modelo positivo, punto número 9. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Usted es un modelo. Usted es responsable de sus hijos. Usted es un modelo para él. Y el punto número 10 dice que para ser uno un buen padre se necesita preparar a sus hijos. Proverbios 23:24 dice, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. Palabras más, palabras menos, hermanos. Para ser un buen padre se necesita que Dios vaya incluido en nuestra paternidad. ¿Qué significa honrar a un padre y a una madre? El término o la palabra hebrea para honra, ustedes recuerdan cuando Finni y Ogni murieron, los hijos de Elí, el sacerdote, cuando el arca fue tomada, que una de estas damas estaba embarazada y dio a luz y llamaron a su hijo ¿cómo? Icabod, que quiere decir traspasada es la gloria. Kabad es la palabra hebrea. Honra es kabad y en hebreo quiere decir hacer las cosas pesadas. Buscándole una traducción al lenguaje es que para honrar yo debo hacer las cosas que aunque no me gusten, debo hacerlas porque debo honrar a mi padre, debo honrar a mi madre. Honrar significa reverencia, venerar, dar respeto, hacer la voluntad de los padres. Honrar significa admiración. Honrar significa obedecer. Honrar significa un honor póstumo. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Lo del Talmud, que son las tradiciones rabínicas, las historias, las leyendas y toda la enseñanza, dice que el mandamiento debe incluir, escuchen bien, a padre y a madre, a abuelo y a abuela. Debe incluir si por alguna razón usted no tiene o padre o no tiene madre, vive con otra persona, debe honrar al padrastro o a la madrastra. Es más, dice, honra a tu suegra o a tu suegro. Eso incluye el mandamiento. Y también dice, honra a los tíos y a las tías. Y por último termina diciendo que el mandamiento también debe incluir honra al hermano mayor. ¿Cómo? Cuando el padre moría, ¿quién quedaba para dar la bendición?
El padre, el hijo mayor, perdón, el hijo mayor. Es nuestro deber, porque significa respeto. Quiero decir lo siguiente, y ya como algunas reflexiones. ¿Es correcto que los hijos pidan la bendición a sus padres? ¿Deberían los hijos pedir bendición a los padres? Cambio la pregunta. ¿Piden hijos la bendición a sus padres? No me respondan los padres. ¿Hijos están pidiendo la bendición a sus padres? ¿Qué es eso de pedir bendición? Hermano, eso es respeto, eso es honra. Cuando un hijo se acerca, o se va a ir a la universidad, o se va a ir al colegio, o cuando se levanta o cuando se acuesta, debería acercarse a sus padres y decir, ¿qué cosa? ¿La bendición papá o la bendición mamá? Es un buen principio. Es un buen punto. Digo principio, hermanos, que los principios no cambian, pero lo coloco a nivel de principio por el respeto y saber que un hijo se va y su padre le dice, hijo, que Dios lo bendiga, lo quiero mucho. ¿Sí? Decía un amigo mío, donde yo me quedaba cuando iba a predicar, llegaba su papá y decía, sí, va entre las muelas, ¿no? Sí, ma. ¿Me hago entender? O sea, ¿por qué nosotros no entendemos? Mire, hijos que tienen a sus padres, el día que ellos falten, ustedes van a saber el verdadero valor de lo que es un padre. Antes, ustedes pueden encontrarle defectos. Antes, es verdad, uno como padre no es el modelo perfecto, debería serlo. Pero el día que un padre falte, que una madre falte, entonces usted, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pidan la bendición. Amen a sus padres. Abrácenlos. Denles regalos. Yo no puedo pedirle permiso a mi señora para decir voy a sacar 200,000 pesos para mandárselos a mi padre. Es un deber mío. Y no es que me esté sobrando esos 200,000, es mi deber. Les voy a colocar un ejemplo. Mi padre en algún momento tuvo una comodidad. Después, mejor dicho, hermanos, hacía unos negocios, no sé por qué. Y algunas cosas empezaron a caerse en ese pueblo y hubo algunas dificultades. Su ganadito se acabó, todo se acabó. Lo coloco, no, hermanos, como un algo de admiración, sino un simple ejemplo. Todos los días me da gracias. Yo siento que me quiere. Escuchar que mi papá me dice, mi hijo, lo quiero mucho, me llena. Escuchar que me dice que Dios lo bendiga, me llena. Entonces no había una vaquita y él quería su vaquita. La conseguimos su vaquita. Feliz con su vaquita. Él sacaba una buena vaca, sacaba su leche y me mandaba cada rato una cuajada grande. Así valga más el envío, eso tiene un valor sentimental. La vaquita tuvo un problema y se murió. Porque el que tiene es el que pierde, ¿no? De esto. No hay problema, papá, vamos a conseguir otra. No hay problema. Mi hermano y yo decimos, como hombres responsables, decimos, el día que ellos falten, yo voy a llorar. Pero no con sentimiento de culpa, sino con sentimiento de ¿qué? De pérdida. ¿Quién no ha hecho usted? Porque dice, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Nos cuentan una historia y mañana volvemos a escuchar la misma, ¿sí o no? Y lo cuentan como si fuera la primera vez. Y a nosotros ya empieza a pasarnos eso, ¿no? Contamos el mismo chiste y los hijos dicen, cámbielo, ¿no?
Honra a tu padre y a tu madre. No es para que uno viva buenos días o largos días, sino para que uno sea feliz. Honrarlos incluye, escúcheme bien, hermanos, no se avergüence de que hijos, no se avergüencen de saludar a sus padres en público dándoles un beso. ¿Sabe qué incluye? Dentro de los 14 libros, anexándolos con el Pentateuco de la Torá, incluyen estos pensamientos. Ponerse de pie cuando los padres entren. Usted está en la casa y usted está sentado y los padres entran. ¿Qué deben hacer los hijos? ¿Qué es? Ponerse en pie. Eso es una señal de respeto. Ponerse en pie, saludarlos, y se pueden solo sentar cuando sus padres hayan estado adentro, se sienten o le digan siéntese, hijos. Eso es honrarlos. Honrarlos es proporcionarles alimento, vestimenta, transporte. Si los padres no pueden proveérselos, de hecho los padres se sienten mejor cuando pueden mantenerse a sí mismos, pero si no, es mi deber apoyarles. Respetarlos significa que si su padre o su madre tienen una silla para sentarse dentro de la mesa, esa es la de ellos, no la usurpe. Tradiciones de nuestros hogares, cuando hay esos almuerzos, y yo pido el respeto a aquel hermano que no comparte conmigo esa idea, ¿no? Pero cuando hay un almuerzo especial en casa y se parten las gallinitas, ¿cuál es la parte que le corresponde, la presa que le corresponde al patrón? Hay una, hay que respetarla. ¿Me hago entender? Esa es la que le gusta al padre, hay que respetarla. Cuando hay un cabrito así, entonces él no va a comer pierna, él come costilla, ¿no? Allá. Entonces esa es la del padre, hay que respetarla. Eso lo incluye como una manera de agradecerle a los padres, denle lo que le gusta. Hijos, no contradigáis a tus padres en su cara. ¿Lo repito? No le contradiga a sus padres más en su cara. Siempre hay una manera discreta de hacerlo. A menos que te pidan su nombre, no lo llames a su papá, a su mamá por el nombre. Un hijo diciéndole, señora Olga, venga para acá, no, es su mamá. Venga para acá, don Tello, como me dicen a ratos, venga para acá, no. No se refiera por su propio nombre, incluso hasta después de fallecidos. Respetarlos es un honor póstumo. Hasta después de muertos, su nombre debe quedar en alto. Nunca hable mal de sus padres, así le den razones. Honra a tu padre y a tu madre. Si yo como padre no doy el ejemplo a mis hijos, ¿cómo lo voy a hacer? Yo tomo de manera rápida el caso de Jairo. Jairo tiene una niña enferma. Jairo es una persona religiosa. ¿Sí? Jairo es una persona religiosa. Lucas 8:40 al 55. Tiene su niña enferma. ¿Qué hace Jairo? Se va y busca a quién. O sea, él se interesa por su hija. Va y busca a Jesús y lo lleva a la casa. Un padre que ame a sus hijos debe buscar a Jesús y llevarlo a la casa. Los problemas de nuestro trabajo, de nuestras inquietudes, de nuestras luchas, de nuestros negocios como padres son nuestros. Pero yo quisiera en estas horas, hijos y padres, que juntos formamos parte, el que uno es hijo y luego es padre, entender que el mandamiento se va cumpliendo. Yo debo amar mi familia, amar mis hijos.
Yo me voy a confesar en algo. A uno le dicen, pastor, este año es el año del hogar y la familia, el año 2016. Y se deben predicar muchos sermones de hogar y familia. ¿Qué confieso? A mí me preocupa y me gustaría más que, por ejemplo, que viva con mi familia fuera mi sermón y no tuviese que hablar. Porque es el mejor sermón. Algunos ven a nuestros hijos y dicen, son los hijos del pastor y tienen que andar derechito. Mírenlos como hijos que salen en un hogar donde hay luchas y son tentados como cualquiera. Yo agradezco cuando oran por ellos. Agradezco cuando oran por mi esposa, por este servidor. Es más, ¿sabe qué dice la buena sierva del Señor? Que nosotros, los líderes religiosos, los pastores, somos tentados 10 veces más. Razón, porque cuando una pareja ministerial falla, oh, qué problemota. Cuando uno de nuestros hijos falla, se ve más mal. El papá predicaba y miren lo que hacen los hijos. Mis apreciados, todos los días pido a Dios por mi familia, que los libre del mal, de las malas horas. Si hay un punto por el cual hemos venido una semana de oración, uno de los puntos ha sido mis hijos, mi hogar. El que se crea que está firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Necesitamos de la dependencia de Dios todos los días de nuestra vida. No hay hogares perfectos ni hijos modelos, o si lo quiere tomar al contrario, no. Simplemente, hermanos, trabajamos para Dios y lo hacemos de la mejor manera. Leí un pensamiento por ahí, con esto quiero ir terminando. Si Dios te da un hijo, dale gracias a Dios y confía en nuestro divino Creador, ya que de hoy en adelante serás para ese niño el mejor ejemplo a seguir. Por lo tanto, haz que hasta los 10 años aprenda de ti, hasta los 20 te ame y hasta la muerte te respete. Y recuerda que hasta los 10 años es su maestro, hasta los 20 es su padre y hasta la muerte su amigo. ¿Qué mejor para uno como padre ser el maestro de sus hijos, ser su padre, ser su amigo? Yo quisiera en esta hora, quienes hayan traído su familia, si están solos, hermano, no se sienta mal, porque si no lo hago, pues también, si está con su esposo, con su esposa, los dos. Pero yo quisiera, hermanos, de los rinconcitos donde estemos, nos vamos a unir. Tengan la bondad de ir a buscar sus familias. Por favor, incluyan allí las que no eran y ahora son nueras, las nueras, las que eran y ahora sí eran, ¿no? Incluyanlas allí, las que son casados. Vamos a levantarnos y vamos a buscarnos como familia. Padre, nuestro Dios y nuestro Padre, colocamos en tus brazos de amor cada una de nuestras familias. Honramos tu nombre santo. Gracias porque tú eres nuestro Padre y porque nos has dado también padres a nosotros, un padre, una madre. Danos de tu bendición, bendícelos a ellos, donde se encuentren en esta hora, Padre, que tu bendición los alcance. En sus años avanzados, bendícelos. Bendícenos a nosotros como padres, como hijos. Que la bendición del cielo esté con nosotros. Que bendigas a nuestros seres amados, nuestros hermanos, cada persona que forma parte de nuestra familia reciba la bendición del cielo. Que el mandamiento sea una realidad en nuestra vida,
que podamos vivir para ti y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.